En la subasta, todos se apartaban de aquel caballo marcado como peligroso, susurrando y desviando la mirada, hasta que un niño dejó atrás el miedo, extendió la mano y tocó su frente. Lo que sucedió después hizo que los adultos se quedaran congelados, el silencio se apoderó del lugar y nadie pudo respirar. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire de la mañana en el rancho El Porvenir olía a tierra mojada y a café recién hecho. El sol apenas empezaba a pintar de naranja las cimas de las montañas de Jalisco. Junto al corral más alejado de la casa grande, dos vaqueros se detuvieron a fumar. «Míralo ahí», dijo el más joven, llamado Pedro, señalando con la barbilla hacia adentro del encierro. «Parece una sombra con vida». Dentro, inmóvil junto a la cerca de madera, estaba Relámpago. Su pelaje negro absorbía la poca luz, haciéndolo parecer un hoyo en el paisaje. Solo la mancha blanca perfecta en su frente, brillando como un pedazo de luna, le daba un contorno. Y luego estaba la otra marca, la que todos veían primero. «No es una sombra, es un mal recuerdo», contestó el otro vaquero, un hombre mayor llamado Ignacio. Tomó un largo sorbo de su cigarro. «Cada vez que lo veo, me acuerdo del viejo Don Salvador. Buena persona, murió por culpa de esa bestia». En el corral, Relámpago bajó aún más la cabeza, como si las palabras, bajas pero claras, fueran piedras que le golpearan el lomo, su lomo. Allí, cruzando desde los hombros hasta la mitad de su cuerpo, una cicatriz rugosa y sin pelo dibujaba una línea brutal. La piel se veía tensa y extraña, un río seco de violencia. «¿Tú crees que sea cierto lo que dicen?», preguntó Pedro, susurrando ahora. «¿Que lo atacó sin razón?». Ignacio escupió al suelo. «¿Y qué otra cosa puede ser? Lo encontraron a don Salvador hecho pedazos y a este caballo encima, cubierto de sangre. La sangre de su dueño, un animal traicionero. Don Ramón y doña Rosa debieron haberse deshecho de él hace años». Relámpago respiró hondo, un suspiro que le hizo vibrar el costado. Él recordaba el olor a madera podrida y a tormenta, recordaba los gritos del hombre al que quería, recordaba el impulso de correr, de empujar, el crujido tremendo y el dolor, un dolor blanco y caliente que lo partió en dos. Luego, solo confusión y más gritos, pero no los gritos de don Salvador, otros gritos, gritos de miedo dirigidos a él. «Oye, tú, monstruo». Un niño, el hijo de uno de los cocineros, había trepado a la cerca vecina. No tendría más de 8 años. Agarró una piedra pequeña y la lanzó. La piedra golpeó a Relámpago en una pata, no fuerte, pero el sonido seco y el movimiento repentino fueron suficientes. El caballo retrocedió de un salto. Sus ojos se pusieron muy blancos por el pánico. Dio una vuelta rápida y torpe, relinchando, su cuerpo poderoso chocando contra las tablas del corral. «¿Ves?», gritó Ignacio, alejándose unos pasos. «Así es, impredecible, un loco, ni siquiera un niño puede pasar cerca». Pedro miró al caballo, que ahora temblaba en una esquina, resoplando con fuerza. No vio locura en esos ojos marrones y húmedos. Vio miedo, un miedo tan profundo que se parecía a la tristeza. «Tal vez solo está asustado», murmuró Pedro. Ignacio se rió, un sonido seco. «Asustado él, nosotros somos los que deberíamos estarlo. Vamos, hay trabajo de verdad que hacer». Los dos vaqueros se alejaron, sus pasos crujiendo sobre la tierra seca. El niño de la cerca se aburrió y se fue corriendo. Relámpago se quedó solo otra vez. Así eran todos sus días, desde hacía años. Caminó lentamente hacia el bebedero, una artesa de cemento con agua sucia. Bebió un poco, luego se dirigió al único rincón donde el sol de la tarde daba directamente. Se recostó con cuidado, evitando apoyar demasiado el lado de la cicatriz. Desde allí podía ver la actividad del rancho, pero lejos, como si mirara a través de una ventana. Vio a los otros caballos, 4 hermosos y fuertes, siendo cepillados y preparados para trabajar. Los vaqueros les hablaban con cariño, les daban palmadas en el cuello. A uno, un alazán brillante, le dieron un terrón de azúcar. Relámpago giró la cabeza. Un recuerdo viejo y borroso le llegó. La mano arrugada de don Salvador ofreciéndole una zanahoria. La sensación de los dedos acariciando su cuello justo debajo de la crin. Un gruñido fuerte lo sacó de su memoria. Era don Ramón, el dueño del rancho. El hombre alto y de bigote gris caminaba por el patio central, hablando en voz alta con uno de sus capataces. Se ajustó el sombrero de charro, un gesto que hacía constantemente. «La cerca del potrero norte se cayó con la última lluvia», decía el capataz. «Pues hay que arreglarla», respondió don Ramón, su voz grave. «No podemos permitir que se vea el rancho así, descuidado. La gente habla».
Su mirada por un instante vagó por el terreno hasta posarse en el corral lejano, en la figura oscura de Relámpago. Don Ramón frunció el ceño. No dijo nada, pero su boca se hizo una línea delgada y dura. Dio media vuelta y entró en la casa grande. La casa grande era de adobe blanco, con un portal ancho donde colgaban macetas con geranios rojos. En la cocina, con sus paredes cubiertas de azulejos azules, doña Rosa estaba de pie frente a la ventana. También miraba hacia el corral lejano. Doña Rosa se envolvía en su rebozo azul, aunque el día empezaba a calentar. Sus dedos, delgados y con venas marcadas, se entrelazaban con fuerza. Observaba al caballo negro. No veía un animal, veía un problema, un gasto de comida y espacio, una mancha en la reputación de El Porvenir, una historia de violencia que prefería olvidar. Rosa, la voz de don Ramón sonó a sus espaldas. Él entró a la cocina y se sirvió una taza de café del pocillo que humeaba en la estufa. Tenemos que hablar de ese caballo. Ya sé, dijo ella sin volverse. Su voz era clara, sin emoción. Pedro me dijo que casi atropella al niño de la cocinera hoy. No fue así, solo se asustó. Empezó Ramón, pero se interrumpió. Ajustó su sombrero que ya se había quitado. El punto es que la gente sigue hablando, y el rancho, los números de este mes no son buenos. Doña Rosa finalmente giró. Sus ojos oscuros examinaron a su esposo. No podemos mantener lujos. Un caballo que no se puede montar, que no se puede vender, que asusta a los trabajadores, es un lujo que El Porvenir no tiene. ¿Qué propones?, preguntó Ramón, aunque ya sabía la respuesta. La feria de ganado de Guadalajara, dijo ella, las palabras saliendo como un dictamen. Es la próxima semana, lo llevamos, lo subastamos, alguien lo comprará, aunque sea por el precio de la carne. Don Ramón bebió un sorbo de café caliente, quemándose un poco la lengua. No le gustaba. Recordaba a don Salvador, su viejo amigo, hablando con orgullo de su potrillo negro, más listo que las personas. Pero don Salvador estaba muerto, y los rumores estaban vivos, y las deudas también. Tienes razón, suspiró derrotado. Es lo más práctico, haré los preparativos. Doña Rosa asintió, una sola vez. Sus dedos se apretaron más fuerte alrededor del rebozo. Al mirar por la ventana de nuevo, por un segundo la figura negra y quieta del caballo se mezcló con otro recuerdo. Su hijo Miguel, de pequeño, acariciando la nariz de un potrillo blanco. La imagen le dio un dolor agudo en el pecho. Ella la aplastó de inmediato. La emoción no llena los graneros, se repitió a sí misma. Afuera, el día avanzó. Los vaqueros llevaron a los caballos útiles a los pastos verdes. Las risas de los niños que ayudaban en las tareas sencillas llegaban como ecos felices. El olor a tortillas de maíz recién hechas flotaba desde la cocina. Relámpago no se movió de su rincón soleado. Observaba, escuchaba. El ruido de la vida normal era como una música que se tocaba en otra habitación. Él estaba en el silencio. Al atardecer, Pedro, el vaquero joven, se acercó al corral. No entró. Se quedó a 2 metros de la cerca, con 2 manzanas en la mano. «Hola viejo», dijo en voz baja. Relámpago lo miró, sus orejas moviéndose hacia adelante un instante, luego hacia los lados, alerta. «Toma». Pedro lanzó una manzana sobre la cerca. Cayó rodando hasta los pies del caballo. Relámpago olfateó la fruta. El olor era dulce y fresco. Dio un paso atrás, desconfiado. ¿Era una trampa? ¿Venía algo malo después de algo bueno? Así había sido siempre. «Vamos, está buena», insistió Pedro. Él mordió su propia manzana. «Mira». Después de un largo minuto, Relámpago estiró el cuello. Con mucho cuidado, tomó la manzana con sus labios. El sabor explotó en su boca, un regalo que no probaba desde una eternidad. Cerró los ojos mientras masticaba. Pedro sonrió, un gesto triste. «Lo siento», murmuró. «Dicen que te vas la próxima semana, a Guadalajara». El joven dudó. «Tal vez allá, tal vez encuentres a alguien». Pero Pedro no sonaba convencido. Dio media vuelta y se fue, dejando la otra manzana en el suelo, del lado de afuera de la cerca. Relámpago terminó de comer. El sol se escondió detrás de las montañas, pintando el cielo de morado y rosa. Uno por uno, las luces de la casa grande y las cabañas se encendieron, pequeños cuadrados de calor en la oscuridad que crecía. Él siguió solo en su corral. La noche en Jalisco podía ser fría y un viento bajaba de las sierras. Relámpago se recostó otra vez, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Arriba, millones de estrellas brillaban, indiferentes. La mancha blanca en su frente, ahora invisible en la oscuridad, ya no brillaba. Solo era un caballo con una cicatriz fea, esperando el día en que lo llevarían lejos, a un lugar donde el miedo de los demás tendría un precio, y alguien pagaría por él.
La lluvia cayó sobre el tejado de lámina del establo lejano. Era un sonido metálico y constante. Relámpago estaba de pie en el centro de su encierro, sin buscar refugio bajo el pequeño techo que había en un extremo. El agua fría corría por su pelaje negro, se acumulaba en los surcos de su cicatriz y luego caía al suelo de tierra, que se convertía en barro. Era como si la noche entera estuviera llorando por él. En la casa grande, la cocina era un refugio de luz y calor. Un lampión de aceite colgaba de la viga central, proyectando sombras danzantes sobre los azulejos azules. Doña Rosa estaba sentada a la mesa de pino, desgastada por el uso. Frente a ella había un libro de cuentas abierto, sus páginas llenas de números escritos con letra apretada y seria. Al lado, una pila de facturas y recibos. Don Ramón entró, cerrando con cuidado la puerta de madera para que no se colara el frío. Se sacudió la chaqueta, salpicada de gotas de lluvia, y la colgó detrás de la puerta. Se acercó a la estufa de leña, donde una olla de barro con frijoles burbujeaba suavemente, y se frotó las manos. «Hace frío para ser esta época», dijo, buscando un comentario cualquiera. Doña Rosa no levantó la vista del libro. «Sí, y el frío no paga las cuentas». Su dedo índice, delgado y calloso, recorrió una columna de números. «Ramón, siéntate, tenemos que hablar de esto». Don Ramón suspiró, se sirvió un café espeso de la olla que siempre estaba caliente y se sentó frente a su esposa. El aire olía a café, a leña quemada y a una tensión antigua. «La feria de ganado de Guadalajara es la semana que viene», comenzó ella, directa como siempre. «He calculado los costos. El transporte del animal, la tarifa para el puesto de subasta, nuestra estancia allá por 2 noches. No es poco. Pero si lo vendemos», empezó Ramón. «Si lo vendemos», lo interrumpió Rosa. Sus ojos oscuros finalmente se encontraron con los de él. «¿Quién va a comprar un caballo con esa fama y con ese aspecto? Los rancheros buscan animales sanos, fuertes, con buena presencia, no leyendas de terror. Alguien podría ofrecer algo, aunque sea poco». «Poco no nos sirve», dijo ella, y golpeó suavemente el libro de cuentas con el dorso de los dedos. «Mira aquí. El precio del grano bajó otra vez. La reparación de la cerca del potrero norte costó más de lo presupuestado. Y debemos el pago de la herrería de los caballos desde hace 3 meses». Hizo una pausa, apretando los labios. «El porvenir se está comiendo nuestros ahorros. No tenemos hijos a quienes dejárselo, Ramón. Solo tenemos esto, y si esto se cae, no nos queda nada». La mención de los hijos, aunque indirecta, quedó flotando en el aire como el humo del fogón. Don Ramón bajó la mirada hacia su taza de café. El vacío que dejó su hijo Miguel hacía tantos años era un cuarto cerrado en esa casa. Nadie entraba ahí, pero siempre se sentía su ausencia en las paredes. «Lo sé, Rosa, lo sé». Ajustó su sombrero que ya tenía sobre la mesa. Era un gesto nervioso. «Pero, ¿y si lo llevamos y nadie puja? ¿Y si volvemos con el animal y la vergüenza de que todo Guadalajara lo vio y lo rechazó? Será peor. La gente dirá que ni regalado lo queremos». «Entonces, en ese caso, el señor Corso será nuestro respaldo», dijo doña Rosa, su voz quedando más baja. Don Ramón se quedó inmóvil. «¿Corso? ¿El tratante que vino el mes pasado?» «Rosa, ese hombre. La gente susurra cosas de él. Dicen que sus caballos van a parar a lugares malos». «Dicen muchas cosas», respondió ella, envolviéndose más en su rebozo. «Lo que yo sé es que él fue el único que mostró interés cuando mencionamos, sin compromiso, que podríamos vender a Relámpago. Dijo que le gustan los caballos con carácter y ofreció un precio bajo, pero es dinero seguro». «¿Dinero seguro a cambio de qué?», preguntó Ramón, su voz cargada de un mal presentimiento. «A cambio de un problema menos», dijo ella con firmeza. «Ramón, mira la realidad. Ese caballo es un recordatorio de una tragedia. Asusta a los trabajadores. El niño de la cocinera ya no quiere salir al patio porque lo vio hacerse el loco. No produce, solo come. Y ahora, con estas cuentas...» Su voz, por primera vez en la noche, mostró una grieta minúscula. No era emoción, era pura fatiga. «No podemos cargar con lujos. La supervivencia no es un lujo». Afuera, un trueno rodó a lo lejos, sobre las montañas. Don Ramón bebió un trago de café que ya se estaba enfriando. Sentía el peso de la decisión como una losa en los hombros. Por un lado, lo práctico, lo que su esposa, la administradora incansable del rancho, le decía que era correcto. Por otro, una punzada sorda en el pecho, una lealtad antigua a don Salvador y un miedo raro, no al caballo, sino a estar haciendo algo incorrecto.
De acuerdo, murmuró al fin, la palabra saliendo derrotada. Lo llevamos a la subasta. Si hay una oferta buena, se vende allí. Si no, hablamos con Corso. Doña Rosa asintió, una sola vez. No hubo alivio en su rostro, solo la confirmación de un deber cumplido. Pedro puede encargarse de prepararlo para el viaje. Es el único que se le acerca sin que se ponga peleonero. En ese momento, fuera de la puerta de la cocina, en el portal oscuro y frío, Pedro contuvo la respiración. Había ido a buscar una herramienta que había dejado olvidada y se había detenido al oír su nombre. Se acercó un poco más, quedándose en la sombra, escuchando la conversación a través de la madera no muy gruesa de la puerta. Oyó todo: la feria de Guadalajara, las deudas, el nombre del señor Corso, y la decisión final. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. No era su caballo, pero había visto esa mirada. Había visto al animal comer la manzana con una cautela que partía el alma. No era un monstruo, era un alma rota, como muchas en este rancho. Escuchó el sonido de las sillas al moverse dentro. Se apresuró a retroceder en la oscuridad, tomó la herramienta que ni necesitaba y regresó a toda prisa hacia el cuarto que compartía con otros vaqueros, más allá del patio. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado y lavado. La luz del sol brillaba intensa sobre los campos verdes. Don Ramón buscó a Pedro en los establos. «Pedro, necesito que prepares al caballo negro, a Relámpago, para un viaje». Pedro, que estaba cepillando al alazán, dejó de hacerlo. Hizo como si no supiera nada. «¿Un viaje, patrón? ¿A dónde?» «A Guadalajara, a la feria de ganado grande». Don Ramón no podía mirarlo a los ojos. Se puso a revisar las monturas colgadas en la pared. «Necesitarás el camión viejo, el de los costados de madera, pon paja limpia y un bebedero portátil. El viaje es largo». «¿Lo vamos a vender, patrón?», preguntó Pedro, su voz cuidadosamente neutral. «Esa es la idea», respondió Ramón secamente. «Así que asegúrate de que se vea lo mejor posible». Pedro asintió, sin decir nada más. Cuando don Ramón se fue, el joven vaquero se apoyó contra el muro de tablas, sintiendo el sol cálido en la cara. Miró hacia el corral lejano. Desde allí, Relámpago parecía una estatua negra. «Lo mejor posible», repitió Pedro en un susurro. ¿Cómo se hace que un animal marcado por el dolor y el abandono se vea lo mejor posible? ¿Posible? No era como cepillar un pelaje para darle brillo. El problema de Relámpago estaba por dentro y se leía por fuera. Pasó el resto de la mañana haciendo los preparativos. Consiguió el camión, un vehículo viejo y ruidoso. Barrió la caja de carga y extendió una capa gruesa de paja seca y limpia. Colocó un barril pequeño atado a un lado, que serviría de bebedero. Al mediodía se armó de valor y fue al corral. Llevaba una cuerda nueva y suave, no la soga áspera que se usaba para los toros. «Vamos, grande», dijo al abrir la puerta del encierro. Relámpago lo miró, sus orejas gachas. Pedro avanzó muy lentamente sin hacer movimientos bruscos. «Tranquilo, solo vine a verte». Se acercó lo suficiente y levantó la mano con suavidad. Relámpago retrocedió un paso, un relincho bajo y temeroso atascado en su garganta. Pedro se detuvo, esperó. Luego, muy despacio, extendió la mano hasta tocar el cuello del animal, lejos de la cicatriz. Relámpago se estremeció, pero no se movió. «Lo sé», murmuró Pedro, pasando la mano por el pelaje enmarañado. «No es justo, pero no hay mucho que yo pueda hacer». Permaneció así un rato, acariciando al caballo. Por primera vez, Relámpago no parecía a punto de huir, solo parado, recibiendo ese contacto mínimo, esos dedos que no golpeaban ni pinchaban. Era poco, pero para él, después de años de nada, era un mundo. Pedro sabía que al día siguiente todo sería diferente, que tendría que subir a este animal tranquilo, asustado pero confiado, al camión, que lo llevaría a un lugar lleno de ruido y gente extraña que solo vería la cicatriz, y que quizás, al final, lo terminaría entregando a un hombre de sonrisa falsa y ojos fríos, el señor Corso, de quien todos susurraban cosas que hacían que el estómago se encogiera. «Lo siento», le dijo otra vez al caballo, y esta vez su voz sí tembló un poco. «De verdad que lo siento». Relámpago inclinó su cabeza pesada y la rozó contra el brazo de Pedro. No era un gesto de cariño, tal vez. Era la necesidad instintiva de contacto de una criatura que ha estado demasiado tiempo sola. Pedro salió del corral con el corazón aún más pesado que cuando entró. Las órdenes estaban dadas, los preparativos en marcha.
El viaje a Guadalajara y el futuro incierto de Relámpago eran ya una sombra que se extendía sobre el rancho, el porvenir, más larga y más oscura que la cicatriz en el lomo de un caballo. El amanecer del día del viaje llegó con un silencio extraño en el rancho, el porvenir. No había el ruido habitual de los vaqueros preparándose para el trabajo, ni los relinchos de los caballos que salían a los pastos. Solo se oía el motor ronco del viejo camión de madera, que Pedro había encendido hacía media hora para que se calentara. Pedro estaba junto al corral, tenía la cuerda suave en una mano y en la otra, un cubo con un puñado de avena. Relámpago lo observaba desde el otro extremo, sus hollares dilatados, oliendo el aire cargado de combustible y de algo más, el cambio. «Vamos, grande», dijo Pedro, su voz sonando falsamente alegre. «Hoy nos vamos de paseo, un viaje». Abrió la puerta del encierro y entró. Relámpago no retrocedió, permaneció quieto, como si ya hubiera aceptado lo que fuera que viniera. Pedro le ofreció la avena. El caballo bajó la cabeza y comió, despacio, sus labios rozando el cubo de metal. Mientras Relámpago comía, Pedro pasó la cuerda con suavidad alrededor de su cuello. No hizo un nudo fuerte, solo un lazo flojo. Luego, con una palmada suave en el cuello, empezó a caminar hacia la salida. «Vamos». Relámpago lo siguió. Sus pasos eran lentos y pesados en la tierra húmeda del amanecer. No hubo resistencia. Era como si toda la lucha se le hubiera acabado. Don Ramón salió al portal de la casa grande. Estaba vestido con su mejor camisa vaquera y su sombrero de charro limpio. Observó la escena sin decir una palabra. Doña Rosa apareció detrás de él, envuelta en su rebozo azul. Su rostro era una máscara serena. Era como si toda la lucha se le hubiera acabado. Don Ramón salió al portal de la casa grande. Estaba vestido con su mejor camisa vaquera y su sombrero de charro limpio. Observó la escena sin decir una palabra. Doña Rosa apareció detrás de él, envuelta en su rebozo azul. Su rostro era una máscara serena. Pedro guió a Relámpago hasta la parte trasera del camión. Habían colocado una rampa de tablas anchas para que pudiera subir. El interior oscuro del vehículo parecía la boca de una cueva. Relámpago se detuvo al pie de la rampa. Alzó la cabeza, olfateando el aire oscuro que salía de allí. Sus orejas se echaron hacia atrás por un instante. «Tranquilo, solo es un momento», murmuró Pedro, tirando con delicadeza de la cuerda. En ese momento, uno de los perros del rancho, un animal joven y juguetón, pasó corriendo ladrando cerca. El ladrido fue agudo y repentino. Fue suficiente. El pánico, siempre latente bajo la piel de Relámpago, estalló. Dio un respingo hacia atrás, relinchando con fuerza, sus ojos mostrando el blanco del terror. Tiró de la cuerda, sacudiendo a Pedro, que casi pierde el equilibrio. «¡Ey, calma!», gritó Pedro, intentando sujetar la cuerda. Desde el portal, don Ramón hizo un movimiento brusco. «¿Lo ves, Rosa? Ni siquiera se deja subir. ¿Estás bien?» Poco a poco, el corazón galopante de Relámpago empezó a calmarse. El relincho se convirtió en un bufido tembloroso. Permitió que Pedro lo acariciara el cuello de nuevo. «Vamos, paso a paso», insistió Pedro, y esta vez tiró de la cuerda con más firmeza. Relámpago dudó un segundo más. Luego, con una resignación que partía el alma, puso un casco delantero en la rampa. La madera crujió, dio otro paso, y otro, hasta que su enorme cuerpo negro estuvo completamente dentro del camión, sumergiéndose en la penumbra. Pedro subió rápidamente tras él, desató la cuerda del cuello y la ató a un anillo de metal en la pared. «Buen chico», dijo, y le dio una última palmada. Bajó la rampa y la cerró. Las puertas traseras de madera se cerraron con un golpe seco, dejando a Relámpago en una oscuridad solo rota por finas rendijas de luz entre las tablas. Pedro se subió a la cabina del camión. Don Ramón y doña Rosa subieron a su auto, un sedán viejo pero limpio. La caravana empezó a moverse, dejando atrás el porvenir. Dentro del camión, el mundo se redujo a sonidos y movimientos. El motor rugía, el vehículo vibraba y se sacudía con cada bache del camino de tierra. Relámpago buscó el equilibrio, separando bien las patas. El olor a gasolina y a madera vieja era fuerte. Por las rendijas veía pasar manchas de color, el verde de los campos, el ocre de la tierra, el azul fugaz del cielo. El viaje se hizo eterno. Pasaron por pueblos pequeños con nombres como San Miguel y Atotonilco. Relámpago veía casas, gente diminuta, otros animales. El sonido del tráfico aumentó. Más motores, más bocinas. Él resoplaba, nervioso, cada vez que un ruido fuerte se acercaba. En una parada larga, Pedro abrió una pequeña ventanilla en la parte delantera del camión. «¿Todo bien ahí atrás?», llamó.
Le pasó un balde con agua fresca por la abertura. Relámpago bebió con avidez. El agua sabía a plástico y a camino, pero era fresca. Pedro también le dio un poco más de avena. Falta poco, le dijo, aunque el caballo no podía entender las palabras, sí entendía el tono calmado. El cielo empezó a cambiar de color otra vez, esta vez al naranja intenso de la tarde, cuando los sonidos se volvieron abrumadores. Un rugido constante de cientos, miles de voces mezcladas con música de banda, con altavoces, con balidos, relinchos y gruñidos. Olores nuevos y abrumadores lo invadieron, comida frita, estiércol fresco y viejo, dulces, polvo, el sudor de multitudes. Habían llegado a la feria de ganado de Guadalajara. El camión se detuvo. Pedro bajó y abrió las puertas traseras. La luz de la tarde tardía cegó a Relámpago por un momento. El ruido lo golpeó como una pared sólida. Retrocedió dentro del camión, tirando de la cuerda que lo sujetaba. «Vamos, sal», dijo Pedro, subiendo por la rampa. Le desató la cuerda del anillo y tiró suavemente. «Tienes que salir». Con mucho esfuerzo y palabras tranquilas, Pedro logró que Relámpago bajara del camión. Estaban en un área enorme, un mar de gente, animales y puestos. Había vacas con cintas en los cuernos, toros enormes, ovejas, cerdos y caballos de todos los colores y tamaños, cepillados y adornados, listos para ser mostrados. La gente que pasaba por allí se detenía al ver a Relámpago, susurraban, señalaban con el dedo. No señalaban la mancha blanca en su frente, señalaban directamente, sin disimulo, la cicatriz horrible en su lomo. «Mira, Juan, ese debe ser el caballo del que hablaban. Santa María, qué marca tan fea. Parece que lo hicieron picadillo. Pobrecito, aunque dicen que es peligroso». Relámpago bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo. Caminó detrás de Pedro, tratando de hacerse invisible, de que ese mar de ojos que lo clavaban desapareciera. Pedro lo guió hasta una fila de corrales de madera portátiles, separados unos de otros. En uno de ellos, con un número clavado en un poste, detuvo a Relámpago, abrió la puerta y lo hizo entrar. Era un espacio pequeño, apenas un poco más grande que el animal, lo suficiente para que se moviera un poco, pero no para escapar. «Aquí te quedarás», dijo Pedro, colgó un saco con heno y llenó un bebedero con agua. Hasta mañana. Relámpago estaba temblando. El ruido era constante. Las luces eléctricas empezaron a encenderse, creando sombras extrañas y brillos repentinos. Cada pocos minutos alguien se acercaba a su corral. Algunos se reían, otros hacían una mueca de asco. Los niños se escondían detrás de las piernas de sus padres. Doña Rosa y don Ramón se acercaron, se pararon a una distancia prudente, al otro lado de la cerca de personas. «Se ve peor aquí, rodeado de animales sanos», comentó don Ramón, ajustándose el sombrero una y otra vez. «No importa cómo se vea», respondió doña Rosa, sus ojos escaneando la multitud. «Importa si alguien paga por él, o si el señor Corso aparece con su oferta». «¿Vendrá?» Dijo que vendría, dijo que estaría pendiente. Un hombre con un traje color crema demasiado ajustado y un sombrero de fieltro se acercó a ellos. Tenía una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos, que eran pequeños y claros, como dos pepitas de melón. «Doña Rosa, don Ramón», dijo, con una voz suntuosa, «qué gusto verlos, ya trajeron al ejemplar». Era el señor Corso. Doña Rosa asintió con la cabeza, formal. «Ahí está, en el corral número 15». El señor Corso se acercó a la valla y observó a Relámpago. El caballo sintió su mirada fría y dio media vuelta, presentándole su grupa. Hizo el hombre. Tamaño, presencia y ese aire de fiereza. Sí, tiene potencial. Mi oferta sigue en pie. La pueden aceptar en cualquier momento, antes de que empiece el espectáculo de la subasta, para ahorrarse expectativas no cumplidas. Doña Rosa miró a don Ramón. Él miraba al suelo. Luego ella miró hacia el corral, donde Relámpago, ahora inmóvil, parecía una estatua de desgracia bajo las luces artificiales. «Lo consideraremos, señor Corso», dijo finalmente. «Mañana, antes de la subasta, le daremos una respuesta». El hombre sonrió, mostrando dientes muy blancos. «Excelente. Hasta mañana, entonces». Dio una pequeña inclinación con la cabeza y se perdió entre la multitud. La noche cayó por completo sobre la feria. El ruido no cesó, sino que se mezcló con la música y las risas de las personas que se divertían. Relámpago no se recostó. Permaneció de pie en el centro de su pequeño mundo de tablas, aislado en medio del gentío, escuchando los ecos de una felicidad que le era completamente ajena, esperando, sin saberlo, el amanecer que decidiría si su vida sería vendida a un hombre de sonrisa falsa, o si, por un milagro, algo más podría pasar.
El sol de la mañana en Guadalajara ya calentaba fuerte. La feria de ganado hervía de actividad desde muy temprano. Los vaqueros sacaban a relucir sus mejores animales, cepillando pelajes hasta que brillaban. El olor a chorizo asado, a tortillas y a café dulce se mezclaba con el aroma más penetrante del estiércol y la paja fresca. En un puesto pequeño, cerca de la entrada principal, un hombre mayor con un delantal blanco manchado de harina colocaba panes en una mesa. Era el abuelo Mateo, de San Juan. Sus manos, grandes y callosas, movían con cuidado las conchas doradas y las trenzas de pan dulce. «Luisito, pásame aquella charola, por favor», dijo sin levantar la vista. Un niño pequeño, que estaba sentado en un cajón de madera dando patitas al aire, se levantó de un salto. Su sombrero de vaquero color café, demasiado grande para él, se le ladeó y tuvo que enderezarlo. Era Luisito. «Aquí está, abuelo», dijo, alcanzando una bandeja de lámina. «Gracias, mi niño. ¿Tienes hambre? Cómete un pan de avena». «No tengo hambre, abuelo. Tengo aburrimiento». El abuelo Mateo sonrió. Tenía los ojos rodeados de arrugas profundas, hechas de trabajo y de sol. «Ya sé, no es muy divertido ayudarle a un viejo panadero, pero es solo un rato, luego daremos una vuelta, ¿eh? Veremos los toros bravos». Luisito asintió, pero su mirada ya vagaba más allá del puesto. Miraba el río de gente que pasaba, familias con niños que gritaban y reían, vaqueros con espuelas que sonaban, vendedores que pregonaban sus productos, y los animales. Muchos, muchos animales. Había visto vacas enormes y corderitos blancos, pero aún no había visto caballos. «Abuelo, ¿puedo ir a ver los caballos? Solo un poquito. Te prometo que no me pierdo». Mateo dejó un pan y miró a su nieto. Luisito tenía esos ojos grandes y suplicantes que era imposible negar. Además, el niño era responsable. «Solo un poquito. Quédate en esta calle principal. No te metas entre los corrales. Y regresa en el tiempo que toma hornear 10 panes. ¿De acuerdo?» «¡De acuerdo!», gritó Luisito, y su sonrisa iluminó su carita llena de pecas. Se ajustó de nuevo el sombrero y se metió entre las piernas de la gente, como un pececillo entre cañas. Caminó con los ojos muy abiertos. Vio caballos blancos como la nieve, alazanes color miel, tordillos pintados. Todos estaban hermosos, con las crines trenzadas y los ojos cubiertos con redes. Pero eran muchos y los dueños estaban muy ocupados arreglándolos. Nadie le hacía caso a un niño con un sombrero grande. Se sintió un poco solo, como a veces en el patio de la escuela de San Juan, cuando los otros niños hablaban de sus papás y él no sabía qué decir. Por costumbre, empezó a hablar en voz baja como hacía con las plantas de su ventana. «Qué bonitos están todos», dijo a un potrillo castaño que lo miraba. «Pero deben estar cansados de tanta gente». Siguió caminando, alejándose un poco de la calle principal. Los puestos de animales se hicieron más simples. Aquí no había adornos ni premios. Aquí estaban los animales para trabajar o para vender rápido. El ruido era un poco menor. Fue entonces cuando lo vio. Al final de una fila de corrales portátiles, casi escondido, había un caballo. No era blanco ni alazán. Era negro, negro como el carbón, y era enorme, mucho más grande que los otros. Luisito se quedó quieto, observando. El caballo no se movía. Estaba de pie en el centro de su pequeño corral, con la cabeza gacha. La gente pasaba de largo frente a él. Algunos hasta se desviaban un poco. Luisito no entendía por qué. Era el caballo más imponente que había visto en su vida. Se acercó unos pasos, despacio. No vio la cicatriz en su lomo desde ese ángulo. Lo primero que vio fue la mancha. Una mancha blanca perfecta, en forma de estrella, justo en medio de la frente del caballo. Brillaba bajo el sol como un faro. «Qué bonita tu estrella», murmuró Luisito. El caballo levantó la cabeza un poco, como si hubiera escuchado el susurro. Sus ojos grandes de un color marrón oscuro se encontraron con los de Luisito, y Luisito sintió algo. No fue miedo, fue un reconocimiento. En esos ojos húmedos y profundos, él no vio fiereza, no vio peligro, vio una tristeza tan grande que le recordó cómo se sentía él cuando soñaba con sus padres y al despertar solo estaba la oscuridad de su cuarto. «Hola», dijo Luisito, un poco más fuerte esta vez. Un hombre que pasaba cargando un costal lo oyó. «Oye, chamaco, aléjate de ahí». Luisito giró la cabeza. «¿Por qué?» «Ese caballo es malo, tiene una marca del diablo, puede lastimarte». El hombre siguió su camino, sin preocuparse más. Luisito miró de nuevo al caballo. «¿Eres malo?», preguntó, como si el animal pudiera responderle. Relámpago observaba a este ser pequeño que no gritaba, que no señalaba, que solo miraba y hablaba con una voz suave. Respiró hondo y sus hollares se dilataron.
No olía a miedo en ese niño, olía a pan dulce y a inocencia. En ese momento un grupo de personas se detuvo frente al corral de al lado. Eran doña Rosa y don Ramón, que venían a dar una última revisión antes de la subasta. Doña Rosa llevaba un papel en la mano, probablemente los documentos del animal. Ahí sigue, dijo don Ramón con un tono de fastidio. Ni se ha movido, parece un poste. Mejor así, respondió doña Rosa. Al menos no llama la atención por lo malo. No vieron a Luisito, que estaba un poco más atrás, pegado a las tablas de otro corral, observándolos. Luisito vio a la mujer seria y al hombre del bigote gris. Los oyó hablar. El señor Corso vino otra vez temprano, dijo doña Rosa. Confirmó su oferta. Dice que pasará a la hora de la subasta. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que lo pensaríamos, pero Ramón, es dinero seguro. Es una solución. Los dos se alejaron, hablando en voz baja. Luisito no entendió todo, pero entendió la palabra dinero y la palabra solución, y no le gustó cómo sonaban. Su abuelo siempre decía que cuando los adultos hablaban de soluciones con caras tan serias, a veces alguien salía lastimado. Volvió su atención completa al caballo negro. El animal lo miraba fijamente, ya no bajaba la cabeza. ¿Te van a hacer algo?, preguntó Luisito. Se acercó un paso más. Ahora estaba a solo un brazo de distancia de las tablas de madera del corral. Pudo ver entonces, al moverse un poco, la línea rugosa y fea que cruzaba el lomo del caballo. Se quedó mirándola un momento. No sintió asco, sintió una punzada de dolor en su propio corazón. «Te duele», afirmó, en un susurro. Relámpago parpadeó. Una oreja se giró hacia el niño. Era la primera vez que alguien no mencionaba su cicatriz con horror o con burla. Alguien decía que le dolía, y era cierto, le dolía todos los días. Luisito miró hacia donde se había ido su abuelo. Luego miró la entrada de la calle principal. No se veía a Mateo. Le habían dicho que no se metiera entre los corrales, pero el caballo estaba justo ahí, al lado del camino, y estaba tan triste. Con un impulso que nació de su corazón y no de su cabeza, Luisito se acercó a la puerta del corral. No estaba con candado, solo asegurada con un alambre doblado. Era una puerta simple para que los dueños pudieran entrar y salir. Abuelo dice que a veces hay que ser valiente, se dijo a sí mismo, respirando hondo. Con sus dedos pequeños comenzó a desenredar el alambre. El alambre cedió con un chasquido seco. Luisito contuvo la respiración, esperando que alguien gritara o viniera corriendo. Pero nadie lo hizo. La gente pasaba ajetreada, ocupada en sus propias cosas. Solo él y el caballo gigante parecían existir en una burbuja de silencio. Con mucho cuidado, Luisito empujó la puerta de tablas. Crujió un poco al abrirse. Él se deslizó por la abertura y entró en el corral. El espacio parecía aún más pequeño con los dos dentro. Relámpago levantó la cabeza por completo. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo por un instante, una señal de alarma. Dio un paso atrás, golpeando sus ancas contra la madera del fondo. Un resoplido fuerte y nervioso salió de sus hollares. «Tranquilo», dijo Luisito, y se quedó quieto, con las manos a los lados. «No te voy a hacer nada, yo soy Luisito». Había oído a su abuelo hablar así a los animales asustados, con calma, sin movimientos bruscos. Relámpago lo observaba, sus ojos oscuros escudriñando al niño. No había visto a un humano tan de cerca, voluntariamente, en años. Y nunca a uno tan pequeño. No levantaba los brazos, no llevaba un palo, no gritaba. «Tu estrella es muy bonita», continuó Luisito, hablando suavemente. Dio un paso pequeño hacia adelante, luego otro. «A mí me gustan las estrellas. Mi abuelo y yo a veces nos sentamos afuera de nuestra casa y las contamos». Relámpago no se movió. La voz del niño era un murmullo constante, como el agua de un arroyo lejano. No lastimaba, no amenazaba. Poco a poco, las orejas del caballo se fueron enderezando, girando hacia la fuente del sonido. El resoplido se convirtió en una respiración profunda y rítmica. Luisito estaba ahora a solo un brazo de distancia. Podía ver cada detalle del pelaje negro, los mechones de crin, la piel suave alrededor de los ojos grandes y tristes. Levantó su mano derecha, muy lentamente, con la palma hacia arriba. «¿Puedo tocar tu estrella?», preguntó, como si pidiera permiso. Extendió el brazo. Su mano pequeña, con unas cuantas pecas en el dorso, temblaba un poco. Se acercó, centímetro a centímetro, a la mancha blanca perfecta en la frente del caballo. Relámpago vio la mano acercarse. Instintivamente, un viejo miedo quiso hacerlo retroceder.
Cada mano que se había acercado a él en los últimos años venía a empujarlo, a golpearlo, a sujetarlo con fuerza. Pero esta mano era diferente. Era pequeña, se movía con una lentitud que no era una amenaza, y la voz que la acompañaba era suave. Él se quedó quieto, congelado. Los dedos de Luisito tocaron primero el aire justo frente a la estrella blanca. Luego, con una suavidad infinita, su palma se posó sobre el pelaje fresco. El contacto fue como una chispa de calor puro. Para Relámpago fue un shock. No era el calor del sol, era el calor vivo de otra criatura. Un calor que no quemaba, que no lastimaba, que solo estaba ahí, suave y constante. Un recuerdo antiquísimo, enterrado bajo capas de dolor, brotó en su mente. La mano arrugada de don Salvador acariciando esa misma mancha hace una eternidad. Un temblor recorrió todo su cuerpo, desde la punta de las orejas hasta los cascos. No era un temblor de miedo, era la liberación de una tensión que había sostenido durante años. Luisito sintió el temblor bajo su mano. «No tengas miedo», susurró, moviendo los dedos con una caricia mínima. «Yo también a veces me asusto. Pero mi abuelo dice que si respiramos hondo, se pasa. Vamos, respira conmigo». El niño inhaló profundamente y soltó el aire. Relámpago, como hipnotizado, hizo lo mismo. Sus grandes costados se inflaron y desinflaron al unísono con los del niño. En ese momento, alguien fuera del corral los vio. «¡Santo cielo!», gritó una mujer. «El niño está dentro con el animal». El grito rompió la burbuja. Varias cabezas se volvieron. Un hombre corrió hacia la cerca. «Chamaco, sal de ahí, te va a matar». El pánico, esa vieja sombra, quiso apoderarse de Relámpago al oír los gritos. Dio un respingo, y Luisito, con la mano todavía en su frente, sintió que el enorme cuerpo se ponía tenso. «No les hagas caso», dijo Luisito, firme, sin quitar la mano. «Quédate conmigo. Respira». La voz del niño, clara y calmada en medio del barullo que empezaba a formarse, atravesó el miedo de Relámpago. Era más fuerte que los gritos de fuera. Era el ancla. Él fijó sus ojos en los del niño y se quedó quieto otra vez, aunque su corazón galopaba contra sus costillas. Doña Rosa y don Ramón, que no se habían alejado mucho, acudieron al tumulto. Al ver la escena dentro del corral, don Ramón palideció. «Por todos los santos». Doña Rosa se quedó inmóvil, sus dedos aferrándose al rebozo. Vio al niño pequeño, con su sombrero grande, con la mano puesta en la cabeza del caballo. Vio la postura tranquila del animal, y por un segundo no vio a un niño extraño, vio a su Miguel, de la misma edad, acercándose sin miedo al potrillo que le regalaron. El abuelo Mateo llegó corriendo desde el puesto del pan, empujando a la gente. «¡Luisito! ¡Luisito!». Cuando vio a su nieto dentro del corral con el caballo enorme, le faltó el aire. «Niño, sal inmediatamente». Luisito giró la cabeza hacia la voz de su abuelo. «Abuelo, mira, no es malo, solo estaba triste». «Sale de ahí ahora mismo», ordenó Mateo, con un terror que no podía disimular. Pero Luisito no obedeció. En lugar de eso, dio otro paso, acercándose más al cuello de Relámpago. Con ambas manos ahora, acarició el lado de su cara, evitando la cicatriz, solo tocando el pelaje negro y suave cerca de la oreja. Relámpago cerró los ojos. El mundo exterior, los gritos, la gente, todo se desvaneció. Solo existía esa caricia, ese calor, esta pequeña mano que ofrecía paz sin pedir nada a cambio. Era demasiado, era más de lo que había soñado en sus momentos más solitarios. Un sonido extraño salió de su garganta. No era un relincho, era un gemido suave, profundo, cargado de una emoción que no tenía nombre. Luego, lentamente, como si moviera una montaña, Relámpago bajó su enorme cabeza. Dobló su cuello poderoso y apoyó su pesada frente, con la mancha blanca, con suavidad contra el pequeño pecho de Luisito. Se quedó ahí, quieto, respirando el olor a pan y a niño del pequeño ser que le había devuelto, por un instante, la sensación de no ser un monstruo. Luisito, sin dudar, rodeó con sus brazos todo lo que pudo del ancho cuello del caballo. Enterró su cara en el pelaje. «¿Lo ves?», murmuró. «Somos amigos». Un silencio absoluto cayó sobre el grupo de personas que observaba. Los gritos se apagaron, las bocas se quedaron abiertas. Don Ramón dejó caer su sombrero al suelo y no hizo ningún movimiento para recogerlo. Doña Rosa desató los dedos de su rebozo y una mano fue instintivamente a su propio pecho, donde el recuerdo de su hijo le dio un dolor agudo y dulce a la vez.
El abuelo Mateo se acercó a la cerca, ya sin gritar. Sus ojos, llenos de incredulidad, vieron a su valiente nieto abrazado al cuello del caballo cicatriz, y el animal, en una postura de total sumisión y confianza, recibiendo ese abrazo. Nadie supo cuánto tiempo pasó, podrían haber sido segundos o minutos. Para Luisito y Relámpago fue un momento fuera del tiempo. Fue el ruido de un altavoz, anunciando el inicio de la subasta en el ring principal, lo que rompió el hechizo. Relámpago levantó la cabeza con lentitud. Luisito soltó el abrazo y le sonrió. «Tienes que ir a la subasta, ¿verdad?» Doña Rosa respiró hondo, sacudiendo la emoción de su rostro. Se volvió hacia su esposo. «Ramón, llévalo al ring, es la hora». Don Ramón recogió su sombrero del suelo. Asintió, sin poder apartar la mirada de la pareja imposible dentro del corral. Pedro, que había estado observando desde atrás con los ojos llenos de lágrimas, se acercó. «Yo lo llevo, patrón», dijo, y su voz sonaba ronca. Abrió la puerta del corral con cuidado. «Ven, grande, vamos». Relámpago miró a Luisito. El niño le dio una palmada suave en el cuello. «Ve, yo te veo desde afuera». El caballo negro salió del corral, siguiendo a Pedro con una docilidad que nadie le había visto jamás. La multitud se abrió para dejarlos pasar, pero esta vez no había susurros de miedo. Había un silencio cargado de asombro. Luisito salió corriendo y tomó la mano de su abuelo. «¿Viste, abuelo? ¿Viste?» Mateo miró a su nieto, luego al caballo que se alejaba. «Sí, niño, lo vi». No sabía qué más decir. Juntos, siguiendo a la distancia, se dirigieron hacia el gran ring de subastas, donde el destino de Relámpago estaba a punto de decidirse, pero donde algo pequeño y valiente, ya había cambiado para siempre. El silencio se extendió desde el corral como una onda. Las personas que habían presenciado el abrazo entre el niño y el caballo parecían paralizadas. Luego, los murmullos comenzaron, bajos al principio, luego creciendo en intensidad. ¿Lo vieron? El caballo se dejó tocar, no atacó al niño, lo abrazó. Pero si dicen que es un asesino, los ojos no mienten, ese animal no tiene maldad. Pedro guió a Relámpago hacia el ring de subastas a través de ese mar de miradas. El caballo caminaba con la cabeza algo más alta, pero sus ojos buscaban constantemente atrás, hacia donde Luisito se quedaba con su abuelo. Pedro le hablaba en voz baja. «Tranquilo, grande, tu amiguito viene detrás». Doña Rosa y don Ramón caminaban unos pasos más atrás. Don Ramón no podía dejar de ajustar su sombrero, una y otra vez, como si estuviera descompuesto. «Rosa, ¿tú viste eso?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. «Lo vi», contestó ella, secamente. Pero su paso era más lento de lo normal. Eso no es un animal salvaje. Eso es otra cosa. Es un caballo, Ramón. Solo un caballo». Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella. La imagen del niño pequeño abrazado al cuello del animal se le había grabado a fuego. Esa confianza total, esa paz. Hacía mucho, mucho tiempo que no veía algo así. Luisito, mientras tanto, tiraba de la mano de su abuelo Mateo. «Vamos, abuelo, tenemos que seguirlo, tengo que estar allí». «Luisito, espera», dijo el abuelo, agachándose para estar a su altura. Su rostro estaba pálido de la impresión. «¿Qué estabas pensando? Podías haberte lastimado. Ese caballo es enorme, tiene fama de...» «No es malo», interrumpió Luisito, sus ojos brillando con una certeza absoluta. «Abuelo, lo vi, estaba triste, como yo cuando extraño a mamá y a papá, y cuando lo toqué se calmó. Es bueno, te lo prometo». Mateo miró los ojos sinceros de su nieto. Este niño que había perdido tanto, siempre veía lo mejor en todos, y esta vez quizás, tenía razón. El abuelo suspiró. «Está bien, vamos, pero te quedas a mi lado, ¿entendido?», sin escaparse. «Entendido». El ring de subastas era una explanada de tierra rodeada por gradas de madera llenas de gente. En el centro, un hombre con un sombrero de cowboy y un megáfono hablaba rápido, presentando una yunta de bueyes. El aire olía a polvo, a animales y a la excitación de las compras. Pedro llevó a Relámpago a un corral de espera justo al borde del ring. Allí, separados por una valla baja, estaban los animales que esperaban su turno. Un toro joven, unas cuantas cabras, un caballo de tiro. Relámpago se destacaba entre todos por su tamaño y su oscuro pelaje. La gente en las gradas empezó a señalarlo, y los murmullos sobre el caballo de la cicatriz y el niño valiente se mezclaron con el bullicio general. Luisito y su abuelo encontraron un lugar de pie cerca de la valla.
Don Ramón y doña Rosa se ubicaron al otro lado, junto a Pedro. Doña Rosa buscó con la mirada entre la multitud hasta que la encontró. La figura del señor Corso, con su traje color crema, apoyado en un poste, observando todo con una sonrisa pequeña y calculadora. El subastador terminó con los bueyes. Un ayudante le pasó un papel. El hombre leyó, levantó una ceja y se acercó al megáfono. Y ahora, señoras y señores, un lote especial, un ejemplar único, un caballo mestizo, de complexión poderosa, con una marca distintiva. Su tono era teatral, pero vacío, cargado de carácter. Viene del rancho El Porvenir, de Jalisco. Un trabajador abrió la puerta del corral de espera. Pedro tomó la cuerda de Relámpago y lo guió hacia el centro del ring. La luz del sol de la tarde cayó de lleno sobre ellos, iluminando con brutal claridad la cicatriz rugosa que cruzaba el lomo del animal. Un «oh» colectivo se elevó de las gradas. Era un sonido de asco, de lástima, de morbo. Relámpago, bajo el escrutinio de cientos de ojos, volvió a encogerse, bajó la cabeza, tratando de esconderla, dio un paso hacia atrás, buscando refugio detrás de Pedro. «No, grande, quédate aquí», murmuró Pedro tirando suavemente de la cuerda. Desde la valla, Luisito no pudo contenerse. «Relámpago», gritó, agitando su brazo. «Aquí estoy». El caballo giró sus orejas hacia la voz conocida, buscó entre la multitud y encontró al niño con el sombrero grande. Su respiración agitada se calmó un poco. No levantó la cabeza, pero dejó de intentar escapar. El subastador tosió, incómodo. «Como pueden ver, un animal de gran presencia. Se necesita un dueño con experiencia. Abrimos las ofertas. ¿Quién da por él? ¿Quién empieza con 2,000 pesos?» Silencio. El ruido de la feria seguía alrededor, pero en el ring solo se oía el viento y el resoplido nervioso de Relámpago. El subastador intentó de nuevo. «Vamos, señores, miren su estructura. Tiene fuerza. 1,500 pesos. ¿Quién da 1,500? Más silencio. Alguien en las gradas se rió, un sonido corto y burlón. Doña Rosa cerró los ojos por un segundo. Don Ramón miró al suelo, la vergüenza quemándole la cara. 1,000 pesos, un caballo por 1,000 pesos. Es un regalo», insistió el hombre del megáfono, perdiendo la seguridad. Nada, ni un gesto, ni un movimiento. Los rancheros, los tratantes, los curiosos, todos evitaban su mirada. Algunos murmuraban «mala suerte» o «es una desgracia andando». Luisito tiraba del brazo de su abuelo. «Abuelo, ¿por qué nadie lo quiere?» «Porque solo ven lo de afuera, niño», respondió Mateo con tristeza. «No ven lo que tú viste». Pedro, en el centro del ring, sintió un nudo en la garganta. Había llevado a Relámpago hasta aquí, sabiendo lo que podía pasar, pero verlo parado bajo el sol, siendo rechazado por todo un pueblo, fue mucho más doloroso de lo que imaginó. El subastador suspiró, derrotado. «Bien, no hay ofertas. Lote Reti». Un momento. La voz no fue alta, pero cortó el silencio como un cuchillo. El señor Corso se separó del poste y caminó con calma hacia la valla del ring. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su traje claro parecía manchar la escena. Doña Rosa contuvo la respiración. Don Ramón se puso rígido. El señor Corso se dirigió al subastador, pero su mirada estaba puesta en Doña Rosa. «Señor subastador, antes de que retire el lote, me gustaría hacer una oferta directa a los dueños. Privada». El subastador, aliviado de poder salir de esa situación incómoda, asintió rápidamente. «Claro, claro, arreglo entre partes, caballeros, pueden retirar al animal». Pedro, con el corazón encogido, guió a Relámpago de vuelta al corral de espera. El caballo iba con la cabeza tan baja que casi rozaba el suelo. Había entendido el rechazo, lo había sentido en el silencio pesado del público. El señor Corso se acercó a Doña Rosa y Don Ramón. Luisito, viendo que el hombre se dirigía hacia donde estaban los dueños, se soltó de la mano de su abuelo y se abrió paso entre las piernas de la gente hasta colocarse cerca, escuchando. «Doña Rosa, Don Ramón», dijo el señor Corso con su falsa cordialidad. «Veo que el mercado no aprecia las cualidades especiales de su animal. Una lástima, pero mi oferta sigue en pie. Aquí la tengo». Sacó un sobre grueso de bolsillo interior de su saco y lo sostuvo en el aire. «El dinero en efectivo. Pueden contarlo ahora mismo. Y el problema desaparece». Doña Rosa miró el sobre.
miró a su esposo, miró hacia el corral de espera donde Pedro intentaba consolar a un relámpago deshecho. El dinero era seguro, el rancho lo necesitaba, era la solución práctica, la decisión de supervivencia que había tomado hacía días. Pero luego, sus ojos se desviaron. Sin querer, encontraron a Luisito. El niño la miraba fijamente, con esos ojos grandes y claros que parecían verlo todo. No suplicaba, no lloraba, solo la miraba, con una tristeza profunda que era demasiado madura para un niño de su edad. Y doña Rosa, por primera vez en muchos años, dudó. Antes de que pudiera abrir la boca, Luisito actuó. Con una determinación que nadie esperaba, corrió hacia el corral de espera. Pasó junto a un sorprendido Pedro, abrió la puerta baja y se metió dentro. «¡Luisito!», gritaron su abuelo y Pedro al mismo tiempo. Pero el niño no los escuchó. Se dirigió directamente a Relámpago, que estaba inmóvil en un rincón. El caballo levantó un poco la cabeza al verlo acercarse. Luisito no dijo nada. Simplemente se acercó, se paró de puntillas y abrazó con fuerza el cuello del animal, enterrando su cara en el pelaje negro. Luego, giró la cabeza hacia afuera del corral, hacia el señor Corso, hacia doña Rosa, hacia todos, y con una voz clara que temblaba de emoción, pero que resonó en el silencio expectante, gritó: «No, él no es un problema, es mi amigo». El grito del niño, cargado de una verdad pura e incontestable, cortó el aire como un relámpago. El grito de Luisito resonó en el aire polvoriento del ring. Él, «es mi amigo», quedó flotando, desafiando el silencio incómodo que había dejado la subasta fallida. La gente en las gradas se removió, conmovida por la escena del niño abrazado al caballo gigante. El señor Corso fue el primero en reaccionar. Su sonrisa falsa se tensó apenas un instante, pero la recuperó de inmediato. Dio un paso hacia doña Rosa, ignorando por completo el grito del niño. «Doña Rosa, los sentimentalismos son bonitos, pero no llenan la despensa», dijo, su voz suntuosa pero firme. Sacudió ligeramente el sobre de dinero. «Esta es una transacción de negocios. Usted tiene un animal que nadie quiere. Yo se lo quito de las manos. Todos ganan». Doña Rosa miraba el sobre, luego a Luisito en el corral. El niño no se soltaba de Relámpago. El caballo, por primera vez desde que lo bajaron del camión, había levantado la cabeza por completo y la apoyaba suavemente sobre el hombro del pequeño, protegiéndolo. «Rosa», murmuró don Ramón a su lado, confundido. «La gente está mirando. Esto es un espectáculo». «Lo sé», respondió ella, con sequedad. Pero su mente trabajaba a toda velocidad. El dinero era seguro, la solución era inmediata. Pero entregar el animal a este hombre, después de ver lo que acababa de pasar, algo en su estómago se revolvía. Una imagen intrusiva, su hijo Miguel, llorando porque se llevaron a su perro, años atrás. Ella había sido práctica entonces también. «No es un juguete, es una responsabilidad», le había dicho. La mirada de traición en los ojos de su hijo. «No, señora, por favor». La voz era del abuelo Mateo. Se había acercado, poniéndose a la altura del señor Corso. Su rostro de panadero, usualmente amable, estaba serio. «Usted no quiere ese caballo para darle un buen hogar. Yo he oído hablar de usted, de los lugares a donde van sus animales». El señor Corso lo miró con desdén. «¿Y usted es el dueño del puesto de pan? No se meta en lo que no le importa, viejo. Esto es entre la señora y yo». Luisito, al oír la voz de su abuelo, salió del corral corriendo y se aferró a su pierna. «Abuelo, no dejes que se lo lleve, por favor». Pedro, todavía dentro del corral con Relámpago, no pudo contenerse. «Patrona», gritó, «por favor, después de lo que vio, no puede dárselo a él». Doña Rosa sintió que todos los ojos estaban sobre ella, los del señor Corso, fríos y exigentes, los de su esposo, llenos de indecisión, los del abuelo, cargados de desaprobación, los del niño, suplicantes, y los del caballo, esos ojos marrones que ya no parecían tan tristes, sino confundidos, mirándola fijamente. Tomó una decisión, no la que su corazón le gritaba, sino la que su mente, entrenada durante años para la supervivencia, le dictaba. «El rancho necesita este dinero, señor Corso», dijo, y su voz sonó metálica, incluso para ella misma. Extendió la mano hacia el sobre. Un sollozo desgarrador estalló a sus pies. Luisito soltó a su abuelo y corrió hacia ella, agarrándole el vestido. «No, señora, no lo haga. Él es bueno, se lo prometo. Déjemelo a mí, yo lo cuidaré. Mi abuelo y yo le daremos de comer, lo protegeremos. Por favor». Doña Rosa miró hacia abajo, a los ojos llenos de lágrimas del niño. «Niño, no puedes. Es un caballo enorme. Necesita espacio, comida, cuidados que tú no puedes dar».
Sí puedo, yo lo amo, gritó Luisito, con la desesperación total de la infancia. El abuelo Mateo puso una mano firme en el hombro de su nieto. Se enderezó para mirar a doña Rosa y al señor Corso. Había una chispa de desafío en sus ojos viejos. Hay una manera, dijo, con voz clara que llegó a todos los que estaban cerca. Una manera justa. El señor Corso soltó una risa corta. ¿Otra? Ya tuvimos la subasta. Nadie lo quiso. La subasta no mostró lo que el caballo es en verdad, contestó Mateo. Solo mostró el miedo de la gente. Este niño, dijo señalando a Luisito, no tiene ese miedo, y el caballo lo reconoce. ¿Y qué propone? ¿Que se lo regalen porque el chamaco lo abrazó? Preguntó el señor Corso con sorna. Propongo una prueba, dijo el abuelo, con calma. Una prueba simple. Mañana, en la plaza de mi pueblo, San Juan, traemos al caballo, le ponemos una silla especial para que el niño pueda montarlo seguro. Si Relámpago, con Luisito montado, puede caminar en un círculo tranquilo, sin asustarse, sin hacer ningún movimiento brusco, entonces demuestra que es noble, que no es un peligro, y en ese caso se lo dan a mi nieto. Doña Rosa frunció el ceño. ¿Y si no, si se asusta y tira al niño? Entonces, dijo el abuelo Mateo, mirando directamente al señor Corso, entonces usted, señor, puede llevárselo, con su dinero, y no habrá más que decir. La propuesta cayó como una bomba en el grupo. Un murmullo de excitación recorrió a las personas que escuchaban. Don Ramón se ajustó el sombrero. Es una locura, pero es una solución honorable. La gente del pueblo podría ver. Se acabarían los rumores de una manera u otra. El señor Corso meditó la oferta. Sus ojos pequeños y claros calcularon. Miró a Relámpago, un animal poderoso pero traumatizado. Miró al niño, pequeño y frágil. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Veía el resultado claramente. Un ruido fuerte, un movimiento inesperado, y ese caballo nervioso se descontrolaría. La bestia salvaje que todos esperaban ver aparecería, y el caballo sería suyo. Fácil. Acepto, dijo con un tono de magnanimidad falsa. Pero con una condición. La prueba es mañana al mediodía, y si el caballo falla, es mío en el acto, y el precio será el mismo que ofrecí hoy. Sacó el sobre y lo guardó de nuevo en su saco. Lo tendré listo. Doña Rosa miró a su esposo. Él asintió lentamente. Luego miró al abuelo Mateo y finalmente a Luisito, que la observaba con una esperanza tan intensa que casi dolía. De acuerdo, dijo doña Rosa, y la palabra le salió como un suspiro. Mañana al mediodía, en la plaza de San Juan. Luisito saltó de alegría y corrió de nuevo hacia el corral. ¿Lo oíste, Relámpago? Mañana haremos una prueba, y después serás mi caballo. Relámpago no entendía las palabras, pero entendía la alegría en la voz del niño. Se frotó suavemente contra él, un gesto de total confianza. El señor Corso se inclinó levemente. Hasta mañana entonces. Dio media vuelta y se perdió entre la multitud, su traje claro destacando entre los colores tierra de los vaqueros. La gente empezó a dispersarse, comentando animadamente sobre el trato inusual. La noticia se esparciría como pólvora. El caballo monstruo, el niño valiente y la prueba en San Juan. Doña Rosa se acercó al abuelo Mateo. Usted ha metido a su nieto en un gran riesgo. Mateo la miró con calma. Mi nieto ya estaba metido, señora, desde el momento en que vio la tristeza en los ojos de su caballo. Yo solo le doy una oportunidad a la verdad y a la bondad. Esa noche, en la casa de doña Rosa y don Ramón en Guadalajara, el ambiente era tenso. ¿Y si el caballo realmente lastima al niño, Rosa?, preguntó Ramón, pasándose la mano por el pelo. La culpa será nuestra. El abuelo del niño asumió el riesgo, respondió ella, mirando por la ventana a la ciudad iluminada, pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de Luisito abrazando a Relámpago. Era una fe tan completa, tan ciega, como la que tenía Miguel. Una parte de ella, una parte que creía enterrada, quería desesperadamente que esa fe no fuera traicionada. Mientras tanto, en el modesto cuarto de la pensión donde se hospedaban, Luisito no podía dormir. Abuelo, ¿crees que podremos? ¿Crees que Relámpago caminará tranquilo conmigo? El abuelo Mateo, acostado en la cama de al lado, suspiró. Lo hará, niño, porque te conoce, y porque tú crees en él. Ahora duerme, mañana necesitarás estar descansado. Y en el establo donde guardaban a los animales de la feria, Relámpago descansaba de pie. Pedro se había quedado un rato extra con él, hablándole. Mañana es el día grande, tienes que portarte bien, por el niño, por Luisito. Relámpago movió las orejas al oír el nombre.
Cerró los ojos. En la oscuridad del establo no había cicatrices que señalar, ni miradas de miedo. Solo el recuerdo del calor de una mano pequeña en su frente, y la voz suave que le pedía que respirara. Mañana, esa voz estaría allí otra vez. Eso era todo lo que necesitaba saber. El sol de las 11 de la mañana caía a plomo sobre la plaza de San Juan. El pueblo, usualmente tranquilo, bullía con una energía nerviosa. Había llegado la noticia de la prueba. Casi todos los habitantes y muchos curiosos de ranchos vecinos se habían reunido alrededor del pequeño círculo de tierra batida que servía como plaza de toros para las fiestas del pueblo. En el centro, el abuelo Mateo y Pedro terminaban de asegurar una cerca portátil de madera, creando un corral circular amplio. Don Ramón supervisaba, ajustando su sombrero cada 2 minutos. Doña Rosa estaba de pie bajo la sombra de un árbol grande, observando todo con sus brazos cruzados, envuelta en su rebozo azul a pesar del calor. Luisito, al borde del círculo, no podía estar quieto. Llevaba su sombrero de vaquero y unos pantalones limpios. Miraba una y otra vez hacia el camino. «Abuelo, ¿ya vienen?» «Tranquilo, niño, vendrán». El trato era al mediodía. Un murmullo recorrió la multitud. Por el camino polvoriento que llevaba a la carretera principal avanzaba el camión viejo de El Porvenir. Pedro, que había ido a buscarlo temprano, lo guiaba. Detrás, en un auto negro y brillante, venía el señor Corso. El camión se detuvo. Pedro bajó y abrió las puertas traseras. Esta vez no hubo rampa. En su lugar, Pedro guió a Relámpago con la cuerda suave y el animal saltó al suelo con una agilidad sorprendente para su tamaño. El pueblo entero contuvo la respiración al verlo. Allí, bajo el sol claro de Jalisco, la cicatriz de Relámpago parecía aún más profunda y violenta. Pero también se podía ver su porte, la fuerza contenida en sus músculos, y la mancha blanca perfecta en su frente. Caminó detrás de Pedro con docilidad, aunque sus ojos, muy abiertos, escudriñaban a la multitud, buscando. «Relámpago», gritó Luisito, y no pudo contenerse. Corrió hacia él, esquivando a su abuelo que intentó detenerlo. Al oír la voz, Relámpago se detuvo. Su cola se movió ligeramente, un pequeño gesto. Bajó la cabeza cuando Luisito llegó a su lado y el niño, sin miedo alguno, le abrazó el cuello. «Ya estás aquí», susurró Luisito. «Todo va a salir bien. Lo haremos juntos». El señor Corso salió de su auto. Se vistió con un traje ligero color beige y unos zapatos de cuero que brillaban. Caminó con calma hacia el centro, sonriendo a la gente como si fuera el dueño del espectáculo. «Buenos días a todos», dijo, levantando un poco la voz. «Un día histórico para San Juan. Hoy veremos la verdadera naturaleza de este ejemplar». Su tono hizo que algunas personas fruncieran el ceño. No sonaba como alguien que quería que el caballo tuviera éxito. Doña Rosa se separó del árbol y se acercó. «Estamos listos cuando usted quiera, señor Corso». «Excelente», dijo él. «Que empiece el espectáculo». Pedro llevó a Relámpago al centro del círculo. El abuelo Mateo se acercó con una silla de montar especial, más pequeña y acolchada, que había conseguido prestada. «Vamos, Luisito», dijo el abuelo. «Con calma». Luisito se acercó. Pedro sujetó firmemente a Relámpago por la brida suave mientras Mateo ayudaba al niño a subir a la silla. Luisito era tan pequeño que apenas llenaba el asiento. Se agarró con sus manos pequeñas al pomo de la silla y a un mechón de la crin negra. Relámpago sintió el peso mínimo en su lomo. Giró la cabeza para ver. Al reconocer a Luisito, sus orejas se movieron hacia adelante, curiosas, no alarmadas. Resopló suavemente. «Bien, muchacho», murmuró Pedro, aliviado. «Muy bien». «La prueba es simple», anunció don Ramón, dirigiéndose a todos. «El caballo, con el niño montado, debe caminar en un círculo tranquilo dentro de este corral, sin correr, sin asustarse, sin intentar deshacerse del jinete». Todo el pueblo guardó silencio. Los niños se subían a las espaldas de sus padres para ver mejor. El señor Corso se apoyó contra la cerca, cerca de la puerta de entrada, con una sonrisa expectante. «Cuando quieras, Luisito», dijo el abuelo Mateo retrocediendo. Luisito respiró hondo, se inclinó un poco hacia adelante, cerca de la oreja de Relámpago. «Vamos, amigo», dijo con voz clara y calmada. «Un paseo tranquilo, como cuando caminamos en la feria». Dio una ligera presión con sus piernas. Pedro soltó suavemente la brida y dio un paso atrás. Relámpago dudó un instante. Sentía la tensión del público, los cientos de ojos sobre él, pero también sentía la confianza del niño en su lomo, la voz suave que le daba una orden, no un grito.
Dio un paso adelante, luego otro. Sus cascos levantaron pequeñas nubes de polvo en la tierra seca. Caminaba, lento pero firme. Luisito sonreía, una sonrisa enorme de orgullo y felicidad. La gente empezó a murmurar, impresionada. «Lo está haciendo. Mira, ni siquiera se tensa. El niño tiene valor». Doña Rosa observaba, sin pestañear. Sus dedos, escondidos bajo el rebozo, se entrelazaban con tanta fuerza que le dolían. Por un instante, una esperanza diminuta y frágil brotó en su pecho. Quizás. El señor Corso observaba la escena y su sonrisa no desaparecía. Al contrario, se hacía más amplia. Sus ojos no miraban al caballo o al niño, miraban al suelo, justo delante del camino que Relámpago estaba tomando. Relámpago completó medio círculo, todo iba bien. Luisito empezaba a relajarse. Fue entonces, al dar el siguiente paso con su pata delantera izquierda, cuando pasó. Un dolor agudo, repentino y profundo estalló en su casco. Él pisó un clavo largo y afilado, escondido en el polvo. El clavo se clavó en la parte blanda de su pie. Un relincho de dolor y terror, un sonido desgarrador que no era humano, estalló en la plaza. Relámpago saltó hacia arriba y hacia un lado, sacudiendo su pata herida. Fue un movimiento brusco, violento, impulsado por el pánico y el dolor súbito. Luisito gritó, sus pequeñas manos perdieron el agarre, fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo. La multitud gritó al unísono. El niño, el abuelo Mateo corrió hacia adelante, su rostro desencajado por el horror. Relámpago, ciego de dolor y miedo, giraba en círculos, cojeando terriblemente, tratando de entender qué le había pasado. La pata herida apenas la apoyaba. Su relincho era ahora un sonido continuo de angustia. Para todos los que miraban, era la pesadilla hecha realidad. El monstruo había mostrado su verdadera cara. El caballo salvaje, impredecible y peligroso, había atacado. «¡Lo sabía!», gritó alguien. «¡Es un demonio! ¡Sáquenle al niño de ahí!». Luisito había caído sobre la tierra blanda, aturdido pero consciente. No lloraba. Con los ojos llenos de lágrimas de dolor y confusión, buscó a Relámpago. Vio al caballo, herido y aterrado, girando sin control, y supo en su corazón de niño que algo estaba muy mal. El señor Corso empujó la puerta del corral y entró, con una expresión de falsa preocupación. «Controlen a ese animal. Vean lo que ha hecho. La prueba ha terminado. El caballo es mío». Pedro intentó acercarse a Relámpago, pero el caballo, enloquecido por el dolor y la gente que gritaba, se lo impedía. Don Ramón miraba la escena, paralizado. Doña Rosa dio un paso al frente, pero se detuvo, su mente práctica diciéndole que era inútil, que el trato estaba hecho. Fue entonces cuando Luisito, ignorando el dolor de su caída, se puso de pie. Tenía la ropa llena de polvo y una raspadura en la mejilla. «No», dijo, pero su voz se perdió entre los gritos. Respiró hondo, con todas sus fuerzas y gritó, «¡Relámpago!». El caballo, en medio de su tormento, giró la cabeza hacia la voz. Luisito, cojeando un poco, empezó a caminar hacia él. No corrió, caminó, lenta y deliberadamente, hacia el animal herido y aterrado que todos creían que era un monstruo. «Luisito, no», gritó su abuelo aterrorizado, pero el niño no se detuvo. Se acercó a Relámpago, que resoplaba con fuerza. Sus ojos mostraban el blanco del pánico. «Tranquilo», dijo Luisito, con la misma voz suave de la feria. Alzó su mano, temblorosa pero firme. «Tranquilo, Relámpago, yo te cuido». Sus dedos se extendieron, buscando no la estrella blanca, sino el cuello sudoroso, cerca de donde podía sentir el calor del miedo del animal. Y una vez más, como por arte de magia, la voz y la presencia del niño atravesaron la niebla del terror de Relámpago. El caballo dejó de girar. Su cuerpo, tenso como una cuerda a punto de romperse, se relajó un poco, bajó la cabeza, jadeando, y permitió que la mano pequeña de Luisito se posara en su piel. Todo el pueblo de San Juan contuvo la respiración otra vez, presenciando lo imposible por segunda vez en menos de un minuto. El silencio fue tan profundo que se podía oír el jadeo de Relámpago y el latido acelerado de cientos de corazones. Luisito mantenía su mano en el cuello del caballo, sus ojos no se apartaban de los del animal. Relámpago, a pesar del dolor palpitante en su pata, no se movía. La confianza en la voz del niño era más fuerte que el pánico. Fue el abuelo Mateo quien rompió el hechizo. No corrió hacia su nieto. En lugar de eso, sus ojos, enfocados como los de un halcón, se clavaron en el suelo, justo donde Relámpago había saltado y cojeaba. Algo brilló entre el polvo marrón, algo metálico. «Un momento», dijo Mateo, y su voz grave y llena de autoridad cortó el aire.
Se agachó, ignorando el peligro potencial del caballo herido, y escarbó un poco en la tierra con los dedos. Sacó un objeto largo y afilado, lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Era un clavo grande y oxidado, de los que se usan para vigas. Un murmullo de confusión recorrió la plaza. «¡Hay otro!», gritó Pedro, que seguía la mirada de Mateo. Señaló un punto a unos pasos de distancia. Otro clavo asomaba apenas, como una serpiente metálica escondida. Mateo caminó con determinación hacia donde había estado parado el señor Corso antes de la prueba, cerca de la puerta del corral. En el suelo, casi oculta por la sombra de la cerca, había una pequeña bolsa de lona abierta. La recogió. Estaba vacía, pero en el fondo quedaban unos cuantos clavos idénticos. El abuelo se volvió lentamente, su rostro transformado por una ira fría. Sostuvo la bolsa y el clavo hacia la multitud, y luego giró para enfrentar al señor Corso. «Esto», dijo, con una calma terrible, «esto estaba esparcido en el camino del caballo. Alguien puso trampas, alguien quiso que fallara». El estupendo silencio se convirtió en un rugido de indignación. La gente comprendió de inmediato. Fue una trampa. Querían que el caballo se asustara. «Pobrecito, se clavó un clavo». Todas las miradas se volvieron hacia el señor Corso. El hombre del traje beige había perdido su sonrisa. Su rostro estaba pálido y sus ojos pequeños daban vueltas, buscando una salida. Esto es un montaje», balbuceó señalando a Mateo. El viejo los puso para inventar una excusa. «Mentira», gritó una mujer desde la multitud. «Yo vi llegar al señor Corso temprano, solo, y caminar por el corral antes de que viniera nadie». «Yo también», apoyó un hombre. «Pensé que estaba revisando el terreno». La evidencia y los testimonios se amontonaban contra él. Don Ramón, con el rostro encendido de furia, se plantó frente al tratante. «¿Usted hizo esto? ¿Puso clavos para herir al animal y hacer que perdiera la prueba?» «No tengo que dar explicaciones», bufó el señor Corso, retrocediendo un paso. El trato estaba claro. El caballo se descontroló. «Es mío». «El caballo se descontroló porque le clavó un hierro en la pata, canalla», rugió Pedro avanzando con los puños apretados. La multitud gruñó en apoyo. En ese momento de caos y acusaciones, una voz vieja y temblorosa, pero clara, se elevó desde el borde de la plaza. «Déjenme pasar, déjenme verlo». Era un hombre muy anciano, con el rostro surcado por 1000 arrugas y apoyado en un bastón de mezquite. Caminaba con dificultad, pero con determinación. La gente se abrió para dejarlo pasar. Muchos lo reconocieron. «Es el viejo Anselmo», susurró alguien. Trabajaba para don Salvador, el dueño antiguo del caballo. El viejo Anselmo llegó hasta la cerca. No miró al señor Corso, no miró la bolsa de clavos. Sus ojos vidriosos se clavaron en Relámpago, que seguía quieto junto a Luisito, cojeando visiblemente. «Relámpago», dijo el anciano, y su voz se quebró. «Pobre alma grande». Luego se volvió hacia la multitud. Hizo un esfuerzo para enderezarse. «He callado demasiados años. He escuchado demasiadas mentiras». Tomó aire. «Ese caballo no es un monstruo, es un héroe». Un nuevo silencio, expectante esta vez, cayó sobre la plaza. «Cuéntanos, Anselmo», pidió el abuelo Mateo, suavemente. El viejo señaló a Relámpago con su bastón tembloroso. «Don Salvador, que en paz descanse, amaba a ese animal como a un hijo. Ese día, el día de la tormenta, yo no estaba. Me había ido al pueblo, pero mi primo Hilario sí. Él vio todo, y antes de morir el año pasado, me lo contó. Me hizo prometer que diría la verdad si alguna vez era necesario». Hizo una pausa, recobrando el aliento. Todos pendían de sus palabras. La viga principal del establo viejo se podrió con la lluvia. Don Salvador estaba dentro, tratando de apuntalarla. La viga se vino abajo, iba a caerle directamente encima. El anciano cerró los ojos como si viera la escena. Relámpago estaba atado cerca. Al ver el peligro, se soltó. No sé cómo, pero lo hizo. Y en lugar de huir, corrió hacia don Salvador. Usó su cuerpo, su lomo fuerte, para empujar al patrón fuera del camino. La viga cayó, pero no cayó sobre don Salvador, cayó sobre el caballo. Un gemido colectivo salió de la gente. Doña Rosa se llevó una mano a la boca. Don Ramón se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado. La viga, continuó Anselmo, con lágrimas recorriendo sus arrugas, le abrió ese tajo espantoso en el lomo. A don Salvador solo le cayó un trozo pequeño, pero quedó inconsciente. Cuando llegaron los otros hombres, vieron al caballo cubierto de sangre, parado sobre los escombros, relinchando de dolor y miedo junto a don Salvador que no se movía. No vieron el acto de valor, solo vieron el resultado, y asumieron lo peor.
La verdad, clara y brutal, flotaba ahora sobre la plaza de San Juan. No era una leyenda de terror, era una historia de sacrificio y lealtad malentendida. Relámpago, al escuchar el nombre de Don Salvador, levantó la cabeza y emitió un sonido suave, casi un lamento. Luisito, que había estado escuchando con los ojos como platos, abrazó más fuerte su cuello. «Lo salvaste», murmuró, con admiración infinita. «Eres un héroe». Don Ramón fue el primero en moverse. Caminó lentamente como un sonámbulo hacia Relámpago. Se detuvo frente a él. Luego, para asombro de todos, el orgulloso ranchero se quitó su sombrero de charro y lo sostuvo contra su pecho. Bajó la cabeza. «Perdón», dijo, y su voz era ronca, cargada de una emoción que no podía contener. «Perdón, Relámpago. Perdón, don Salvador». Nos cegó el miedo y la habladuría. Doña Rosa se acercó también. Sus pasos eran vacilantes. Se detuvo al lado de su esposo. No dijo nada al caballo. Miró a Luisito. El niño la miraba de vuelta, sin rencor, solo con una esperanza inmensa. «Niño», dijo doña Rosa, y su voz, por primera vez en décadas, tembló sin control. «Tenías razón. Nosotros estábamos equivocados». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «Este caballo se merece un hogar con alguien que lo vea como lo que es». Luisito sonrió, una sonrisa que iluminó toda la plaza. «¿Puede quedarse conmigo? ¿De verdad?» Doña Rosa asintió, una sola vez con firmeza. «Sí, es tuyo». Un estallido de alegría, de aplausos y vítores llenó el aire. La gente celebraba no solo la victoria del niño, sino el triunfo de la verdad sobre el miedo. En medio del júbilo, el señor Corso intentó escabullirse, pero Pedro y otros 2 hombres jóvenes se interpusieron en su camino. «Creo que su negocio aquí ha terminado», dijo Pedro, con una frialdad que no le conocían. «Y sería bueno que se vaya antes de que alguien decida llamar a la autoridad por intentar estropear un trato y lastimar a un animal», añadió el abuelo Mateo, plantándose a su lado. El señor Corso no dijo una palabra. Con el rostro descompuesto por la rabia y la humillación, empujó a la gente y se dirigió a toda prisa hacia su auto negro. El motor rugió y el coche se alejó en una nube de polvo, alejándose de San Juan para siempre. La atención volvió al centro del corral. El herrero del pueblo, un hombre práctico, ya se acercaba con su caja de herramientas. «Vamos a ver esa pata, amigo», le dijo a Relámpago. Con la ayuda de Pedro y con Luisito sosteniendo su cabeza y hablándole, lograron sacar con cuidado el clavo maldito y limpiar la herida. No era profunda, pero dolería por unos días. Mientras el herrero trabajaba, la gente del pueblo se acercaba, ya sin miedo, a tocar el cuello de Relámpago, a murmurar palabras de agradecimiento y de disculpa. El caballo los toleraba, pero su mirada, su atención completa, estaba puesta en el niño de sombrero grande que no lo había soltado ni un segundo. La verdad había salido a la luz. La cicatriz ya no era una marca de vergüenza, era una medalla de honor, un testimonio de un acto de valor que finalmente todos podían ver. Y el monstruo de las leyendas había desaparecido, dejando en su lugar a un héroe cansado y a un niño que había sabido verlo antes que nadie. El aplauso y los vítores en la plaza de San Juan fueron lentamente bajando de intensidad, pero la emoción quedó flotando en el aire, mezclada con el polvo dorado de la tarde. La gente, con caras de asombro y alegría, empezó a dispersarse, comentando en grupos animados lo que acababan de presenciar: la verdad del héroe, la traición del forastero y la valentía del niño. En el centro del corral ya solo quedaban los protagonistas de la historia. El herrero había terminado de vendar la pata de Relámpago con trapos limpios. «No es grave, pero debe descansar unos días sin cargar peso», le dijo a Luisito, como si el niño fuera el dueño oficial, lo cual, ahora, era cierto. Luisito asintió con seriedad. «Yo me aseguraré, señor. Muchas gracias». Relámpago apoyó su peso en las otras 3 patas, pero el dolor ya no era agudo, solo un latido sordo. Su cabeza estaba cerca de Luisito, como si el niño fuera su único punto de referencia seguro. Doña Rosa se acercó. Don Ramón la seguía, con su sombrero aún en las manos, una muestra de humildad que nadie en San Juan le había visto antes. Se detuvieron frente a Luisito y su abuelo Mateo. «Luisito», comenzó doña Rosa, su voz era diferente, más suave, menos cortante. «Tu caballo no puede caminar bien hasta el rancho, el viaje en camión lo lastimaría más. Quiero que se quede en el Porvenir, en el establo bueno, cerca de la casa, hasta que se cure». Luisito miró a su abuelo, preocupado. «Pero, ¿y después?» Doña Rosa y don Ramón intercambiaron una mirada. Fue don Ramón quien habló. «Después, él es tu caballo, pero el Porvenir puede ser su hogar también».
Tiene los pastos verdes, el espacio para correr. Tú podrías venir a verlo todos los días, o quedarte con él los fines de semana. Hizo una pausa, avergonzado. Sería un honor para nosotros tener a un caballo tan noble en nuestras tierras, y a un jinete tan valiente. La oferta era más de lo que Luisito había soñado. Implicaba que Relámpago tendría un lugar grande y bueno para vivir, y que él podría estar con él siempre. Miró a su abuelo con ojos suplicantes. El abuelo Mateo puso una mano en el hombro del niño. Doña Rosa, don Ramón, es una oferta muy generosa, pero Luisito vive conmigo en el pueblo. Yo tengo mi panadería. Lo sé, dijo doña Rosa rápidamente. Y no queremos separarlos, solo ofrecemos el espacio. El caballo sería responsabilidad de Luisito, pero nosotros podemos ayudar. Pedro, dijo, señalando al joven vaquero que se acercaba, puede enseñarle al niño a cuidarlo. Y usted, don Mateo, es bienvenido en el porvenir siempre. Pedro asintió con una sonrisa amplia. Claro que sí, será un placer. El abuelo Mateo estudió los rostros de los dueños del rancho. Vio en ellos algo nuevo, arrepentimiento y un genuino deseo de hacer las cosas bien. Asintió lentamente. Suena bien, siempre que mi niño esté feliz y seguro. «Estaré feliz», gritó Luisito, sin poder contener la emoción. Se volvió y abrazó a Relámpago alrededor del cuello. «¿Lo oíste? Tendrás un pastizal enorme, y yo iré todos los días después de la escuela». Relámpago frotó su cabeza suavemente contra el niño, un gesto de total confianza y cariño. El sol empezó a caer, pintando el cielo de naranja y rosa. La gente del pueblo ayudó a preparar una carreta grande y cómoda, llena de paja, para llevar a Relámpago de vuelta a El Porvenir, sin que tuviera que caminar con la pata herida. Fue un proceso lento y cuidadoso, con todo el pueblo colaborando. Fue como una despedida honorable para el héroe malentendido. Luisito viajó en la carreta junto a Relámpago, sentado en la paja, acariciando su cuero sin parar. Su abuelo, doña Rosa y don Ramón iban en el auto por delante. Pedro guiaba la carreta con los caballos de tiro. El regreso a El Porvenir fue muy diferente a la salida. No había tensión, ni miedo, ni un futuro oscuro esperando. Esta vez, cuando las luces del rancho aparecieron en la distancia, brillando contra el cielo morado de la noche, se sintió como un regreso a casa. Llegaron ya en completa oscuridad, pero el establo principal, el que estaba cerca de la casa grande, estaba iluminado con linternas. Los otros vaqueros, que habían oído la noticia por los que regresaron antes, estaban allí esperando. No había recelo en sus caras, solo curiosidad y un poco de vergüenza. Ayudaron a bajar a Relámpago de la carreta y lo guiaron a un box amplio, limpio y lleno de heno fresco. Era el mejor box del establo. Le quitaron la brida suave y le dejaron agua limpia y avena. Luisito se quedó en la puerta del box, observando cómo Relámpago olfateaba su nuevo hogar. «¿Te gusta?», preguntó. El caballo dio un paso cojo hacia el heno, se recostó con cuidado sobre su lado bueno y dejó escapar un largo suspiro. Era un sonido de alivio profundo. Por primera vez en años, no estaba en un corral de castigo. Estaba bajo un techo seguro, con gente que ya no lo miraba con odio. Doña Rosa se acercó a la puerta del establo. No entró. Observó desde allí. Luisito se dio cuenta y fue hacia ella. «Señora, ¿quiere verlo más cerca?». Ella dudó, pero luego asintió. Entró en el establo y se acercó lentamente al box. Relámpago la miró. Ella lo miró a él. Vio la cicatriz, pero ahora ya no le parecía una marca de violencia. Le parecía una herida de guerra, una prueba de amor. «Gracias», dijo doña Rosa en voz baja. No estaba claro si se lo decía al caballo o a Luisito, quizás a ambos. Por traer la verdad a este lugar. Luisito sonrió. Él solo necesitaba que alguien lo viera. Doña Rosa asintió. Por un instante su mano se movió como si quisiera tocar al caballo, pero se detuvo. En lugar de eso, puso esa mano sobre la cabeza de Luisito, un gesto torpe pero lleno de una ternura que ella creía perdida. «Ven mañana temprano», dijo. «Desayunarás con nosotros, y luego irás a la escuela». «Sí, señora», dijo Luisito. Esa noche, en la casa grande, doña Rosa y don Ramón hablaron frente a la chimenea. «Hoy ha cambiado todo», dijo Ramón. «Sí», respondió Rosa, «y no solo para el caballo». Se envolvió en su rebozo, pero no con la tensión de antes. Era como un abrigo, no una armadura. «Ese niño me recordó a Miguel, no en la cara, en el corazón». Don Ramón se acercó y puso una mano en su hombro. No dijeron más, no hacía falta. A la mañana siguiente, Luisito llegó temprano, como prometió. Desayunó con doña Rosa y don Ramón. La comida fue sencilla, pero la conversación fue amable. Luego, fue directamente al establo. Relámpago ya estaba de pie, cojeaba menos. Al ver a Luisito, relinchó suavemente, un sonido de saludo.
Hola amigo, dijo el niño, abriendo la puerta del box. Entró y lo abrazó. Hoy voy a la escuela, pero volveré en la tarde, y Pedro dice que me enseñará a cepillarte. Pasaron los días, la pata de Relámpago sanó, la historia de su heroísmo y de la prueba en San Juan se contó y recontó, convirtiéndose en una leyenda nueva, una de amor y lealtad, en lugar de miedo. Luisito iba a El Porvenir todos los días, aprendió a cepillar a Relámpago, a limpiar sus cascos, a darle de comer. Pedro le enseñaba con paciencia. El caballo y el niño se hicieron inseparables. Donde iba Luisito, Relámpago lo seguía con la mirada. Cuando el niño hablaba, el caballo movía las orejas, como si entendiera cada palabra. Una tarde, varias semanas después, con la pata de Relámpago completamente curada, Pedro ayudó a Luisito a montarlo de nuevo, no dentro de un corral, en el pastizal abierto, bajo el cielo infinito de Jalisco. «Sujétate fuerte a la crin», dijo Pedro, «y habla con él te escucha». Luisito dio una orden suave. Relámpago comenzó a caminar. No era el paso nervioso de la prueba, era un paseo tranquilo y seguro. Caminaron por el borde del pastizal, luego por un sendero que subía a una loma suave. Desde allí se podía ver todo El Porvenir. La casa, los establos, los campos verdes. Luisito detuvo a Relámpago y se quedaron quietos, mirando. El niño puso una mano en la mancha blanca de la frente del caballo. «¿Ves? Este es tu hogar ahora, nuestro hogar». Relámpago giró la cabeza y rozó su hocico suavemente contra el brazo del niño. Luego miró hacia el horizonte, donde las montañas se pintaban de dorado con la luz de la tarde tardía. No había miedo en sus ojos, no había tristeza, había paz, y algo que se parecía mucho a la felicidad. Abajo, en el patio del rancho, doña Rosa salió a tender la ropa. Vio la silueta del niño y el caballo en lo alto de la loma, recortados contra el cielo. Se quedó mirando un largo rato. Luego, por primera vez en muchos años, una sonrisa pequeña pero verdadera le curvó los labios. No era un gesto de triunfo o de práctica, era una sonrisa simple nacida del corazón. Don Ramón salió y se puso a su lado siguiendo su mirada. «Bonita vista», dijo. «Sí», contestó ella, «muy bonita». Arriba en la loma, Luisito le dio una suave palmada en el cuello a Relámpago. «Vamos», dijo. Y el caballo negro, con su jinete pequeño, comenzó a bajar lentamente hacia el rancho, hacia la casa, hacia la vida que por fin, después de tanto tiempo de soledad y malentendidos, les esperaba a los dos juntos.